finalizando, quisiera agradecer la presencia de todos los compañeros y compañeras que vinieron a esta actividad de las distintas localidades del departamento de Biondo. Quiero agradecer principalmente al secretario de la departamental, a Germán Matos, por el apoyo a la actividad. Un aplauso para el compañero. Agradecer la presencia del concejal de Cañada de Gómez, Diego. Al gran ganador de la elección de Andino, al compañero Fede. A la juventud peronista. Y sobre todo al futuro que es presente. El futuro se hace presente con los compañeros de la juventud peronista. Quiero agradecer la presencia de una compañera muy querida, la compañera Yanina Muratore, referente de la campo de la provincial. A compañeros de humanistas de Córdoba que han llegado y de Capital. Es una alegría contar con la presencia de cada uno de las compañeras y los compañeros. Acá llega un gran compañerazo. Acá tenemos una silla para el compañero presidente comunal. Bueno, no quiero estirar más en la presentación. Hoy contamos con la alegría de estar con una compañera que llevó al triunfo en la ciudad de Rosario después de muchos años, encabezando la lista con Juan Monteverde, la compañera Norma López. Una compañera que no necesita presentación por una militante todoterreno, una compañera que trabaja contra todas las formas de violencia y representa cabalmente a cada uno de los ciudadanos que siempre, reiteradas oportunidades, hemos votado. Y ciudadana. Y ciudadana. Y sobre todo un fuerte aplauso para Miriam Barberena, la de la educación, escritora, y una trayectoria de muchos años en el humanismo universalista y en el siloísmo. Bienvenida, compañera, un gusto que puedas presentar este libro de acá. La dejo con Norma y con Miriam. Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, hermosas las presentaciones, digamos, muchos piropos todos juntos. Sí, Para mí es un gusto siempre estar entre compañeros, compañeras, tanto del peronismo como del humanismo, del siloísmo, ¿no? Recién le preguntaba a Miriam por qué los tres, porque no sabía, y eran paz, fuerza y alegría, ¿no? Así que están contemplando ahí también el tema de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y viva Perón, como nosotros solemos hacer para reivindicar las mejores luchas populares y los mejores momentos de un país. Y realmente a mí el libro de Miriam me sorprendió. En principio porque la mirada de Silo, la base del humanismo, del reconocimiento del otro, de las organizaciones sociales, el rol desde lo individual a lo colectivo, que lo teníamos presente porque hemos compartido muchos espacios y muchas miradas con compañeros como Gabriel y Silvia y tantos compañeros y compañeras del humanismo de nuestra provincia, sobre todo. Pero la comparación, el análisis que hace Miriam, que es un análisis exhaustivo. En principio porque pasa por distintas comparaciones y análisis de las distintas teorías filosóficas, el abordaje filosófico tanto de la mirada de Juan Domingo Perón como de la mirada de Silo. Y en el abordaje de lo que significó en 1949 la comunidad organizada y cómo años después Silo
toma algunas cuestiones, según Miriam, es un heredero sin conocer realmente, quizás sin la conciencia del momento histórico del Perón, porque no fue, el Silo en sí no fue un adherido a Perón, pero sí de reivindicación al peronismo. Y me parece que eso también es muy importante en este momento, y es muy importante el valor del libro acerca de no solamente el análisis político, el análisis filosófico, cómo Miriam se adentra en los distintos periodos de gobierno peronista, cómo también se señala algunas miradas cuando Perón y Evita estaban juntos en el segundo mandato, que surgen algunas otras instancias y donde la violencia se dispara, porque el denominador común entre el camino de Silo y el camino del peronismo es la no violencia. Pero también me parece que es un abordaje corajudo, acerca también de valorar los periodos donde nuestro país sufrió violencia política, y que nos sirve para este presente. Nosotros estamos en un momento de la democracia con muchísimas dificultades, y donde el concepto de comunidad organizada, el concepto del humanismo, que son conceptos muy similares y que se pueden sentir, al menos nosotros lo vemos como complementarios y como unidad, como unidos, están en riesgo, porque este sistema, que es un sistema no solamente anarcoliberal, como muchas veces se lo ha declarado, sino que es un sistema que extractivista sobre las personas, sobre el valor del trabajo, sobre las condiciones de dignidad de cada una de las personas. Y en ese sentido, más que nunca, tenemos que ser nosotros conscientes de qué momento estamos forjando. ¿Cuál es la mirada política, la mirada de conciencia individual para abordar a lo colectivo? Es un momento también de frases hechas, ¿no? Esto de que cómo es lo colectivo, que aquí nadie se salva solo, y también tenemos para eso el abordaje de este libro. Son frases hechas que tratan además desde un mensaje absolutamente homogenizado, donde las críticas desde las distintas miradas de la sociedad para una construcción donde se pueda llegar a la emancipación del pueblo, donde podamos hablar de las libertades individuales, pero para la construcción colectiva, que es todo lo contrario a lo que hoy tenemos como sistema político en nuestro país, ¿no? Con la persecución a las personas, con el hostigamiento a los pensamientos, con el hostigamiento también a las prácticas políticas. Entonces, en un momento de tanta persecución y de tanto hostigamiento, de tanta violencia, este libro nos viene a hacer reflexiones muy importantes y que además nos atraviesa a muchos conceptos que veníamos desde que cada uno de nosotros empezamos a militar. ¿Por qué la lucha de clases sí o por qué la lucha de clases no? ¿Cuál es el concepto que atraviesa ahí la construcción de la comunidad organizada y cuál es el concepto que allí atraviesa lo que es el mensaje de Silo, desde el humanismo? Donde nos paramos, tanto separaba Perón como Silo, en alguno de los momentos, pero también, digamos, Miriam después marca otro momento histórico después después del 55, con lo que significó la fusiladora, en la persecución y en los asesinatos a mansalva que hubo en nuestro país. También, digamos, otro mensaje de Perón, y que es muy interesante la parte donde hay una correspondencia entre el que fue confesor de Evita, el cura Hernán Benítez, con Perón, un Perón exiliado, porque estaba en ese momento, ¿dónde estaba? Debe haber estado en Venezuela. En Venezuela, sí. Donde hacía como una crítica a su mensaje de paz, de construcción de la paz de Perón, ¿no? Así mismo se hacía la autocrítica, dolido absolutamente, porque habíamos salido de la fusiladora, lo que significaba la proscripción del peronismo, la proscripción del pueblo, la persecución al pueblo por sus ideas. Entonces también ahí valorar lo que significa estas miradas de crítica, de autocrítica, de un líder, y cómo lo podemos ver años después, algunas de esas miradas también en Silo. Y lo otro que me parece también corajudo de Miriam
Es decir, que Silo toma el legado de Perón, sin ser peronista y criticándolo a Perón, pero sí revalorizando y valorizando mucho al peronismo como un movimiento social, político y emancipador. Así que es un libro que no se puede dejar de leer, y menos en esta época, y menos a la luz de lo que nosotros estamos haciendo aquí en la provincia de Santa Fe, porque venimos el peronismo, el Movimiento Nacional y Popular. Cuando digo Movimiento Nacional y Popular también hablo del humanismo, que hemos construido muchas instancias en un montón de localidades y en la provincia y a nivel nacional durante los procesos del peronismo, de Néstor y de Cristina. Creo que hoy lo que nos está pasando es que volvemos a tener conciencia de que tenemos que estar de pie, volvemos a tener conciencia de que la construcción tiene que ser una construcción con todos los sectores y todos los espacios en que creemos que el movimiento nacional y popular, no solamente el peronismo, sino todos los sectores que abrevamos en lo que significa el rol del Estado, lo que significa el trabajo, los y las trabajadoras, y lo que significa sobre todo prestar atención a que cómo construimos en unidad, pero con todas las diferencias que podemos tener. Porque lo peor que podemos hacer es negar las diferencias y tratar de ser iguales. Aquí la riqueza del movimiento es trabajar en una base de coincidencias que nos haga posibilitar el mejor desarrollo territorial, el mejor desarrollo de ideas y sobre todo el de la unidad de acción, porque lo que tenemos enfrente no es solamente el enemigo, es quienes vienen a conducir un país tratando no solamente del extractivismo, sacando el valor de las personas, la indignidad. Digo, cuando se habla de las políticas de crueldad, es otro término que estamos muy acostumbrados a escuchar últimamente, pero lo que hablamos es justamente de la dignidad de las personas. La política es para la transformación, es para la justicia social, es para el humanismo. Una de las cosas que, por ejemplo, habíamos dejado de lado del peronismo, y no digo que lo hayamos recuperado todo, pero creo que sí tiene que ser parte de una de nuestras autocríticas, y que tienen que ver incluso con la quinta verdad peronista, que la cita también Miriam, cuando Perón habla de una nueva filosofía de vida, como es el justicialismo, profundamente cristiana y profundamente humanista. Nosotros hemos dejado de lado este concepto muchas veces por lo que significaba construir las herramientas políticas, las herramientas sociales para poder avanzar en mejores condiciones de vida. Pero nos olvidábamos de que cada espacio social y cada espacio político se construye también con las individualidades. Haber dejado muchas veces de lado los valores humanistas significó también dejar de representar los sectores que históricamente representamos. Esa es la construcción que yo creo, y humildemente lo digo, que tenemos que volver a pensar. ¿Cuál es? ¿Tenemos una clave como para poder volver a recuperar los espacios que hemos perdido, para volver a retomar los caminos donde los compañeros y las compañeras han ganado, como en el caso de Andino, el esfuerzo que hacen en tantas comunas, en tantos municipios, en tantos pueblos? Bueno, el camino es la unidad, reconociéndonos unos a los otros, pero tratando sobre todo de que la conducción es la persuasión y no es el autoritarismo, que hoy lo tenemos tan metido entre nosotros. Yo, compañeros y compañeras, no quiero seguir hablando porque creo que tenemos que escuchar el mensaje de Miriam y la posibilidad luego de hablar entre nosotros, pero lo que no quiero dejar de resaltar es que este momento es un momento histórico para volver a retomar la senda de la representación de lo que siempre hemos valorado y para lo cual hemos decidido ser militantes. No somos militantes para formar parte de un status quo que lo que haga es anular las personas, la dignidad y sobre todo avanzar en desigualdades que crecen y que contienen mayores violencias. Todo lo contrario. Somos militantes porque creemos profundamente en la política como una herramienta de transformación social. Y luego vemos cómo la transformamos y dónde acumulamos. Sí desde un partido, sí desde un movimiento, pero está claro que no alcanza solamente con el peronismo, que no alcanza solamente con el humanismo, sino que con todas las acciones, con todos los sectores sociales, políticos, pero que sean profundamente democráticos a la hora de saber
dónde hay que respaldar el lugar del Estado y el valor de cada trabajador y trabajadora. Muchas gracias y gracias por permitirme este espacio. Muchas gracias, Norma López. Nada más y lo dejo conmigo. Bueno. Hola. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mucha emoción me da estar acá. La verdad que un tremendo agradecimiento por todo el trabajo que han hecho los compañeros. A Gabriel, que fue el que me llamó mucho la atención, que cuando yo saqué el libro, Gabriel, de solo ver la tapa, me invitó a presentarlo acá al parque. Y yo dije, esta persona qué audaz que es, o sea, ¿cómo me invita a un libro que no conoce a presentarlo? Así que muchísimas gracias por todo el trabajo que han hecho. Imagínate, Norma, la emoción que me da escuchar. Ella se tomó estos apuntes y yo dije, yo los quiero, esos apuntes. Porque obviamente el trabajo de escribir es un trabajo muy solitario, que a mí me gusta hacer, pero es un trabajo solitario. Y cuando uno escribe siempre está pensando en la posibilidad de que otros lo lean y también en el temor de que nadie lo lea. O sea, entonces yo tenía una compañera con la que estuve intercambiando mucho cuando estaba pensando este libro. Y a mí me gusta mucho estudiar, o sea, lo que más me gusta hacer es estudiar, y cuando me puse a estudiar a Perón, viniendo desde un paisaje de formación y desde muchos prejuicios antiperonistas, o sea, de conocer mucho la parte, como el discurso más oficial de una cosmovisión antiperonista, ¿no? Entonces conocer todas las facetas oscuras de Perón, tenerlas muy claras, el Perón que había dicho por 5, ¿cómo es? 5 por 1. Por 5 de los... Por cada uno de los nuestros que caigan van a caer 5 de los de ellos, ¿no? Y otras frases así que tiene Perón que realmente son bastante chocantes, que son justamente del Perón de la segunda presidencia, ¿no? Cuando ya empezó a tener como muchos problemas y la resistencia antiperonista era muy fuerte y aparecían bombas ponían bombas en sus discursos, ¿no? Entonces es como que Perón tuvo una retórica muy violenta, una retórica muy violenta. Entonces esa parte yo la conocía muy bien. Entonces cuando empecé a descubrir esta otra faceta de este Perón que había dicho, ese discurso que cierra el Congreso de Filosofía en 1949 en Mendoza, ¿no? Mendoza, Silo nació en Mendoza, empecé a tener como muchas resonancias de lo que para mí era como la cosmovisión humanista. Entonces me parecía como muy raro, ¿no? De que había un Perón, ya les digo, lo que conté antes, quién era Perón para mí, que había un Perón que hablaba de las cosas que hablaba en la comunidad organizada, esta cuestión de que el yo se realiza en el nosotros, lo fuerte que es la cuestión ética en la comunidad organizada, cómo Perón reflexiona con mucha profundidad acerca de la cuestión ética, de la cuestión moral. O sea, era un Perón que para mí no podía reconocer yo que era Perón el que estaba diciendo eso. Incluso los peronistas sabrán, a lo mejor otros que no son peronistas también, que se ha discutido mucho acerca de la autoría de Perón sobre la comunidad organizada. O sea, muchos peronistas, por ejemplo, José Pablo Feynman, afirma que Perón no escribió la comunidad organizada. Y muchos lo dicen en el sentido de decir, Perón no podía escribir un texto tan filosófico. ¿De dónde Perón iba a escribir un texto tan filosófico? Claro, y tranquilamente, si uno no se puso a estudiar quién era Perón, te convence rápidamente de decir, bueno, era un militar, ¿cómo vas a saber tanto de filosofía? Bueno, resulta ser que Perón era un tipo súper estudioso. Ya para el 49 Perón había nacido en el 93, o sea, tenía 55 años, había sido profesor de militares, de la escuela de guerra, y estudiaba mucho sobre filosofía, sobre sociología, era un lector ávido, lo fue toda la vida. Entonces es obvio de que Perón sí tenía cómo escribir ese libro. Incluso es bastante probable que la comunidad organizada esté un poco intervenida con otras voces, entre ellos Benítez,
El otro que probablemente haya metido algo en el texto es Carlos Astrada, que era un filósofo que en la época de Perón era un filósofo muy fuerte, que había estudiado con Heidegger. O sea, había ahí algunas otras manos que probablemente, no sé, los que han leído La Comunidad Organizada, es un texto un poco oscuro. O sea, no es un texto que uno te lo puedes leer y no puedes parar, no pasa eso. Tiene algunas idas y vueltas, o sea, como que no. Y a mí me parece que sí se puede ver que a lo mejor hay más de una mano ahí, pero que el mensaje de la comunidad organizada es claramente un mensaje de Perón. Claramente es un mensaje de Perón, incluso Perón todo el tiempo, o sea, cuando estuvo en el exilio y cuando ya estaba la proximidad de que Perón volviera, Perón hablaba mucho de hay que leer la comunidad organizada, hay que estudiar la comunidad organizada. Hay incluso en estos cosas que están subidas, debe haber sido esa entrevista muy larga que le da Perón a Solán, ¿cómo es? Sí, Pino Solanas, sí, hay unas entrevistas muy largas, y ahí Perón dice, hay que leer la comunidad organizada. Yo había escrito un libro más lindo y más sencillo, se lo dio a los filósofos y me lo estropearon, pero igual hay que leerlo. Entonces, a mí me parece que sí, que cuando uno se pone a leer y a estudiar la comunidad organizada, es un tipo de lectura. Después, cuando yo termine de hablar, que no sé cuándo, me va a gustar escuchar a los que hayan leído La Comunidad Organizada cómo les suena, pero a mí me parece que La Comunidad Organizada es un libro para leerlo como se leen los textos sagrados, buscando inspiración. Es como más, o sea, no es exactamente un programa político La Comunidad Organizada. Entonces, Perón, por ejemplo, dice, en estos momentos, o sea, 1949, Perón dice La Comunidad Organizada en abril. En marzo se había sancionado la Constitución. Era digamos, un momento histórico muy posguerra, ahí nomás, digamos, ¿no? Entonces, Perón dice, en estos momentos nosotros tenemos que volver a la filosofía, porque es la filosofía la que nos da como un lugar desde donde pararnos, desde donde verdaderamente pararnos. Hace como valora un montón el tema de la filosofía, de la reflexión filosófica. Incluso hay un diálogo muy lindo entre Perón y el padre Hernán Benítez, que, o sea, ese congreso de filosofía, Hernán Benítez era uno de los organizadores, y en ese congreso de filosofía se jugaba la postura existencialista representada por Carlos Astrada y la postura escolástica representada por Hernán Benítez, que era jesuita. Entonces, parece ser que la intervención que Benítez quería hacer sobre el discurso de Perón era una cosa mucho más escolástica. Y el discurso de Perón de la comunidad organizada reconoce, por ejemplo, el valor del cristianismo, ¿no? Cómo el cristianismo trae el amor, y trae el hecho de que el ser humano es algo sagrado, ¿no? En oposición a lo que había sido el pensamiento griego, que el pensamiento griego tenía más que ver con la comunidad. Entonces, el tema del amor universal que trae el cristianismo, Perón lo rescata, pero no es para nada un texto cristiano, para nada. Incluso cuando cierra la comunidad organizada, Perón lo trae a Rabindranath Tagore, que es un referente, digamos, de Oriente, como, digamos, la representación del espiritual. Ahí estaría en Rabindranath Tagore, cuando dice, nosotros desde la mansión de la paz podemos materializar el mundo de la cultura. Entonces uno lee eso y no dice, acá que está hablando es un católico y lo que quiere es que seamos todos católicos, en absoluto. Entonces parece ser que a Hernán Benítez no le gustó, o sea, la amplitud espiritual del libro, y se lo cuestionó y le dijo, pero ¿cómo se le ocurre tener un discurso tan pretenciosamente filosófico frente a los filósofos más importantes del mundo en ese momento? Era como que, o sea, hay que ponerse a hablar de igual a igual, ¿no? Frente a todos los filósofos. Y entonces Perón le dice, no se preocupe, padre,
bueno, y Hernán Cuide la Benítez, iglesia, una cosa así, cuide la iglesia. Hernán Benítez, claro, Hernán Benítez era como que insistía, le dice, padre, no se preocupe, no lo van a leer, y si lo leen no lo van a entender, o sea, y parece ser que Benítez se puso medio pesado, y entonces Perón le dijo, padre, parece que el que no está entendiendo es usted. O sea, esas anécdotas de Perón, que hay cientos de miles, ¿no? Ese Perón tanto de contacto de humano a humano. Así que bueno, toda esa primera parte del libro yo me dedico a decir quién era Perón en 1949, porque claro, la gran sorpresa es que Perón en 1949 era un tipo grande, y hay tantas cosas hermosas de toda la primera infancia de Perón, de la relación que él tuvo en su formación como militar, de su viaje a Europa, de su participación en el golpe de Estado del 42, y de cómo Perón todo el tiempo estaba buscando atajos para que las cosas se hicieran sin violencia. Cuando a Perón lo echan ahí en esa acumulación de poder que había hecho antes del 45, ¿no? Cuando lo mandan a la isla Martín García, vieron que Perón dice, bueno, sí, está bien, yo me voy, pero déjenme hablarle a los trabajadores, digamos, a la gente con la que él había estado trabajando, formando los sindicatos y todo. Y entonces ahí Perón les dice, no se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización, ¿no? Estoy hablando del Perón pre-17 de octubre. Entonces, que las cosas se hacen sin violencia, que se hacen con inteligencia y con organización, o sea, es un mensaje tan hermoso, que por supuesto que no, siempre para volver ahí, ¿no? Y para pensar el presente desde ahí. Bueno, tantas cosas para seguir hablando respecto de ese primer Perón, de eso que fue ese acto lanzado de la comunidad organizada. Después, digamos, el peronismo como proyecto político, claro, empezó a tener problemas. Entonces viene este segundo Perón, el Perón que empieza a necesitar tener como otra política, donde aparece el tema de la productividad, ¿no? Entonces ahí, claro, empezaron a haber como muchas tensiones y, claro, digamos, los antiperonistas, todo el campo liberal, ¿no? O sea, que realmente no podían tolerar de que llamaban solo los gorilas, que hubiera habido tanta expansión de derechos, ¿no? Hay algo ahí muy interesante respecto de que Perón, hay como una cronología que es realmente increíble, ¿no? En el gobierno de Perón da un mensaje de paz a todos los pueblos del mundo en 1947. Mensaje de paz a todos los pueblos del mundo, que yo lo tomo justamente como un antecedente fuertísimo para por qué lo puedo poner a Perón en el linaje de la no violencia. Ese mensaje de paz a todos los pueblos del mundo, que creo que es en julio del 47, Perón se ocupa de que cuando él lo da, se escuche en todo el mundo, ¿no? Entonces, tuvieron previstos 1000 y pico de emisoras simultáneas, mientras Perón hablaba en Buenos Aires, se escuchaba en Estados Unidos, se escuchaba en Francia. O sea, eso es una cosa que no podía creer que eso existiera. Incluso me ocupé de buscarlo en varias fuentes, porque yo decía, no, esto no puede ser cierto. O sea, que el tipo en 1947 ya se ha ocupado de hacer esa transmisión simultánea, en plena disputa con la hegemonía que ya se veía venir de Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos había tirado las bombas atómicas para decir, acá mando yo, y Perón haciéndole, digamos, ese enfrentamiento de igual a igual, que ya la disputa entre Braden y Perón la ganó Perón de lejos. Estados Unidos cambió la política de nuestro país, empezó a tener una política mucho más conciliadora, incluso al que lo siguió a Braden, no me acuerdo bien el apellido, pero lo acusaban de que se le había vendido a Perón, ¿no? Porque, claro, empezaron a tener una relación más de igual a igual. Entonces, esa fortaleza, esa voz, diríamos, lanzando a los pueblos del mundo un mensaje de paz y hablando de que, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es colaborar, o sea, tener una relación de paz y de colaboración y reemplazar lo que hasta ahora ha sido las luchas. Uno lee eso y realmente te conmueve.
y es algo tan olvidado, ¿no? O sea, porque mensaje de paz a todo el pueblo del mundo, Perón, 1947, al otro día que Perón dijo ese mensaje, se leyó en todas las escuelas del país, se leyó ese mensaje de paz a todos los pueblos del mundo. O sea que hay como, para mí tan claramente, un proyecto pacifista lanzado por Perón, que sí, después efectivamente ese proyecto fue perdiendo fuerza, por lo que dije antes, de todas las condiciones económicas, porque me parece difícil de comprender ese mensaje de Perón, o sea, encarnar ese proyecto político debe haber sido muy difícil también, bueno, todas las cosas que pasaron, y después, claro, cuando fue lo de primero el bombardeo de Plaza de Mayo, vieron que ahí entre el bombardeo y que a Perón lo derrocan, el bombardeo es en junio, lo derrocan en septiembre, ahí hay unos meses donde Perón fue y vino con este intento de pacificar, ¿no? O sea, fue y vino y ahí están esos discursos tan fuertes, ¿no? Que recordábamos antes. Y ahí Perón, digamos, el gran gesto pacifista que tiene es cuando él renuncia a la guerra civil. O sea, Perón tiene un acto de renunciamiento muy fuerte que, digamos, me parece que no sé si es lo suficientemente reconocido, ¿no? El gesto que tuvo Perón, porque él tenía todo a su favor, podía, por supuesto, seguir. Bueno, hay una carta de Perón con Aramburu, que yo la cito, ¿no? Donde Aramburu le decía que lo hacía porque era cobarde, y Perón le dice, o sea, cobarde, o sea, mandar a gente a morir, eso es cobardía, o sea, eso es una belleza, ¿no? Como Perón fue como cuidador de las vidas humanas. Pero efectivamente, después de la revolución, después cuando fueron los fusilamientos de Valle y todo eso, Perón abandona las posturas pacifistas, las abandona, e incluso tiene como a sí mismo una autocrítica, decir, ¿cómo? O sea, nunca más le voy a pedir al pueblo que deje las armas. Y ahí, bueno, aparece esta correspondencia con Hernán Benítez, que Hernán Benítez tampoco era tan pacifista porque era católico, entonces decía, ojo que hay guerras justas, ¿no? O sea, no, tampoco era un pacifista así como los humanistas entendemos, o por lo menos como yo entiendo que los humanistas entendemos. Bueno, la cuestión es que la verdad que el personaje de Perón a mí me llena como de ilusión, de cómo yo, que vengo del campo antiperonista y he construido esta admiración por Perón. Como digo en los agradecimientos, agradezco a mis amigos peronistas que me enseñaron a querer a Perón. Yo me doy cuenta que este mismo proceso, que parte de una experiencia personal mía, también es como un proceso social, ¿no? Porque hoy a Perón lo podemos mirar desde otra perspectiva, ¿no? Hace 50 años que se murió, entonces Perón empieza a cobrar esta figura que tienen los héroes para una nación, ¿no? Como estas figuras indiscutidas que realmente, o sea, a ustedes les pasará igual que a mí, o sea, hoy vos te das cuenta cómo a Perón se lo mira como figura, de gente que no eran para nada peronistas y ahora empiezan a tener como un respeto, y eso yo pienso que va a seguir creciendo. Y me gusta mucho esta cosa en el libro como yo trabajo, las continuidades del siloísmo desde el peronismo, pensando en el campo pensándolo al peronismo como un paisaje de formación de silo, bueno, por un montón de cosas que no las voy a dar en detalle porque en algún momento tengo que terminar. Porque tenés que vender el libro. Claro, también. Pero me gusta mucho que un poco Norma lo señaló, ¿no? Que yo hago un capítulo que digo Silo, el heredero no violento de Perón. Porque acá yo qué estoy haciendo con este libro, o sea, pretenciosamente disputo la herencia de Perón. O sea, vieron que a Perón todo le disputamos, todo queremos hacer entrismo en el peronismo, o sea, Menem era peronista, bueno, o sea, entonces es como hay un Perón no violento que muchas veces ni los propios peronistas lo reconocen, porque dentro del peronismo yo sigo escuchando mucha reivindicación de la violencia como instrumento político. Uh-huh. Por eso no hace tanto, la verdad que, o sea, yo vivo en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires,
todo lo que son como las cuestiones políticas de Santa Fe, que no trascienden a nivel nacional, es como que se te pierden, ¿no es cierto? Además de las cosas que uno, digamos, conoce porque son figuras nacionales, que yo, Rossi, como que lo seguí, pero después, y a partir de que empezó a tener como más llegada a los medios nacionales, Monteverde, Juan. me empezó a llamar la atención cómo está en él este discurso, ¿viste? De renunciar a la violencia. Y hace bastante poco lo escuché decir, y yo dije, ay, qué oasis escuchar a esta persona. El peor problema que tenemos es la violencia, no es lo económico. O sea, en una entrevista que le hicieron en algún medio nacional, ¿no? Y bueno, entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de que en realidad hay un tema con la violencia, me parece que ahí es donde Silo tiene como una conceptualización, un trabajo sobre la no violencia, que a la que dedicó toda su vida, digamos, ¿no? La primera intervención pública de Silo, que nosotros consideramos como el lanzamiento, esa curación del sufrimiento, que fue en 1969, ahí Silo dice, este mundo está por estallar y no hay forma de parar la violencia. Eso que dice Silo en el 69 sigue aumentando, ¿no? Lo que pasa es que hubieron algunos momentos de retroceso, pero cuando Silo dice eso era lo de Onganía, en el 69, o sea, veníamos del mayo del 68, Silo habla en mayo del 69, en ese mismo mes es el Cordobazo, o sea, era plena ebullición, pero a partir de ahí, Silo en ese momento, ¿no? En el 69, cuando la lucha violenta estaba como tan aceptada como un campo, una forma legítima, ¿no? De luchar y todo eso, como que Silo nunca tuvo ninguna ninguna concesión. ¿Quién me dio esa palabra? Muchas gracias. Nunca. Entonces, bueno, pero ¿qué significa la no violencia? ¿Qué significa la violencia? Porque ahí en ese mensaje del 69 Silo hace esta caracterización, que me parece que está muy buena tenerla súper presente, de que la violencia no es solo la violencia física, como que la violencia física es lo que a uno más le llama la atención, las guerras, las armas, los golpes, pero no podemos dejar de hablar de violencia económica, bueno, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia, no dice violencia de género, pero dice violencia sexual, o sea, así que, digamos, ¿a qué se le llama violencia, no? ¿A qué se le llama violencia? Es un paquetón, o sea, si nosotros ahora, en vez de hacer esto que ya estamos haciendo, quisiéramos hacer un taller sobre la violencia y la no violencia, cada uno de ustedes diría cosas, qué le parece que es la violencia, qué le parece que es la no violencia, y cada uno de ustedes podría decir cosas, y ahí nos daríamos cuenta de realmente qué conceptos tan inaprensibles, ¿no? Como qué difícil de hablar de esto con rigurosidad. Entonces, bueno, el tema, por ejemplo, a mí me parece que Silo, en ese sentido, tiene como más profundidad en respecto del trabajo con esto de plantear una revolución sin violencia, respecto de hablar de la violencia externa, pero también hablar de la violencia interna, y cómo la violencia interna también está asociada con las propias contradicciones, ¿no? O sea, como que esta cosa es como muy fácil y me parece que es como, tenemos los que estamos en este campo, nos sale muy fácil denunciar la violencia externa, denunciar las injusticias, denunciar la desigualdad, pero es como mucho más difícil revisar la violencia interna, ¿no? Porque es como la violencia externa es mucho más fácil de ver que la violencia interna, las propias contradicciones. Entonces ese trabajo me parece que fue el eje del planteo de Silo, ¿no? De cómo es el trabajo personal en función de la transformación social, de cómo cuando uno no tiene realmente trabajado ese mundo interno, lo que proyecta es violencia. Y entonces, bueno, a mí ese juego que yo hago en el libro me gusta, como lo planteé, porque Perón, cuando vuelve, el Perón del 73 es un Perón apasionante para mirarlo desde el punto de vista de la no violencia, porque incluso yo el capítulo empiezo diciendo, dice Perón y la no violencia en su tercera presidencia, que es el capítulo anteúltimo antes del cierre. Y entonces yo digo, sería más fácil
empezar que este capítulo se llamara Perón y la violencia en su tercera presidencia, porque sí, tenemos, para hablar de violencia y el peronismo en la tercera presidencia de Perón, tenemos muchísimo. Pero sin embargo, claro, lo que pasa es que hasta que uno no se pone a estudiar estas cosas, hay algo que a mí me parece que a uno se le pierde de vista, o sea, lo fugaz que fue esa tercera presidencia de Perón, que duró 8 meses, o sea, ¿qué se le puede pedir a un presidente que está 8 meses en el gobierno, ¿no? Y además con 80 años. Que venía la proscripción. Y que venía bueno, entonces, pero los discursos de Perón, ese 1 de mayo, donde supuestamente echa a los montoneros, ese 1 de mayo, el discurso que da Perón en el Congreso, como lanzando, ¿no?, ese proyecto nacional que él venía como a plantear, ese Perón ecologista increíble, un Perón que habla, en términos de hoy, hablaríamos del decrecimiento, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, pero si seguimos creciendo en estos términos productivos, o sea, este planeta no da para más, eso Perón lo decía en esa época. No es el legado que más se les escucha a los peronistas, pero Perón lo dijo con todas las letras, o sea, la conciencia que tenía Perón ecológica en ese momento, ¿no? Así que ese tercer Perón, para mí es realmente el mejor Perón, ¿no? En el sentido de que era una persona que venía con toda su trayectoria y esa búsqueda tan fuerte de armar un país que viniera desde la conciliación, el abrazo con Balbín, todos sus intentos, o sea, para armar algo que fuera realmente, ¿no?, de una unidad nacional. Y ahí en ese contexto, Perón vuelve mucho a recomendar la comunidad organizada, y entonces él dice, todos tenemos que bajar un cambio con respecto a la violencia, compañeros, o sea, no podemos andar tirándonos un muerto todas las semanas, ¿no? Le habían matado a Rucci. Compañeros, tenemos que bajar todos un cambio, no podemos andar tirándonos un muerto toda la semana. Yo también tengo que bajar un cambio, a mí también me cuesta. Yo soy el primero que me tengo que andar tirándome de la cola. Yo soy militar, dice, ¿no? Entonces es como, esa representación, ese discurso de Perón, de sí mismo, yo digo, claro, pensar que uno va a trabajar la no violencia interna, simplemente por esta voluntad, no alcanza. Por eso yo en el libro me permito hacer una cosa por ahí medio pretenciosa, bueno, ya son las cosas que a mí me gusta trabajar desde mis recorridos más intelectuales, ¿no? Pero yo digo que el trabajo interno en el humanismo está muy desarrollado, bueno, todo este parque está hecho para que uno venga acá a hacer trabajo interno, pero además de toda la propuesta de trabajo interno que tenemos adentro del humanismo, hay otras formas de encarar la violencia interna, como por ejemplo todo lo que viene a ser el psicoanálisis, todo lo que viene a ser la propuesta de Foucault respecto del microanálisis del poder, ¿no? Que nos aportan un montón, o sea, a uno les gusta un recorrido, a otros les gusta otro, pero como vos decís, hay mucha amplitud, pero lo que está claro es que para uno hacer una renuncia de la violencia, hay que hacer mucho trabajo, interno y externo también, obviamente, pero realmente cuando uno logra ese convencimiento de que la lucha es no violenta, es como que eso se te vuelve como fuerza, ¿viste? Porque viste que hoy cuando vos escuchás los discursos políticos que están muy anclados en la no violencia, vos te das cuenta lo imbatible que es ese discurso. Por eso es la fuerza de la no violencia, ¿no? O sea, como que es algo que desde ahí, bueno, todas las cosas que cuando la no violencia estuvo tan clara, ¿no? Toda la lucha política de Gandhi, ¿no? Que es muy contemporáneo a Mensaje de Paz a todos los pueblos del mundo, es la época en que Gandhi logró la liberación de la India, o sea, cuando hay esa claridad, pero claro, esa claridad y ese trabajo conjunto se logra cuando la gente hace mucho trabajo interno, porque si no, no alcanza, o sea, es como que uno quiere lo mismo, queremos lo mismo, pero bueno, finalmente terminamos disputándonos espacios de poder, terminamos digamos, viendo como enemigo al que tenés más cerca, ¿no? Que es el compañero. O sea que la apuesta por la no violencia no es una apuesta ingenua, pero en absoluto es una apuesta ingenua. Bueno, con respecto al cierre que yo hago en el libro, a mí me gusta mucho pensar formas organizativas que tienen más como
la forma de un círculo, que tiene más que ver con la energía femenina. Entonces, sobre el cierre, yo justamente retomo, digamos, un planteo de Rita Segato, respecto de cómo el Estado, nación, el capitalismo y la violencia van como de la mano, y cómo el desafío de encontrar otras formas organizativas que no sean tan basadas en la cuestión de la autoridad construida como una pirámide, que es el gran desafío. Y bueno, desde ahí hago el cierre y retomo, digamos, una imagen de Silo muy linda, como que Silo dice una cosa así: nosotros estamos siempre en el intento, o sea, porque el punto ahora es cómo uno sigue teniendo fuerza para seguir luchando, ¿no?, en este contexto. Entonces, el mensaje de Silo es muy lindo porque retoma eso, diciendo, bueno, nosotros estamos siempre en el intento, o sea, y lo que estamos haciendo es preparando el mundo para que las nuevas generaciones algún día puedan escuchar este mensaje. Entonces es como que el trabajo que uno tiene que hacer cuando está con esta claridad, que uno a veces la tiene y a veces la pierde, realmente es como si el contexto es este contexto violento en el que estamos, el trabajo de uno no pierde sentido, al contrario. Pero entonces esa claridad uno la va construyendo, también cuando uno se va encontrando con otros compañeros que van teniendo otros recorridos y van llegando como a las mismas conclusiones. Así que bueno, esa era un poco lo que yo pensaba decirles, y otras muchas cosas más, que hasta acá llegamos.